Mira, como todo el mundo sabe, el aumento de casos llevó al aumento de pacientes internados con diagnóstico de COVID positivo, y nosotros hace unos cuantos días que ya llevamos un aumento importante de camas ocupadas de pacientes con COVID, tanto en la sala común como en terapia intensiva, pero por ahora sin saturarnos. Se van dando alta pacientes, van ingresando otros. Hay un importante número de ocupación de camas, pero no hay una saturación del sistema aún, ¿no? Bien, y por supuesto, si no hay saturación de cama, tampoco de oxígeno. El abastecimiento de oxígeno es permanente a la institución. En ese sentido no hay problema. Lo que sí que aumentó el consumo de una manera importante porque no estábamos acostumbrados a tanta cantidad de pacientes con este diagnóstico y con esta patología. No nos tenemos que olvidar que la cantidad de pacientes internados es mayor que la primera ola ya por octubre, y los cuadros respiratorios son más agresivos y los estamos viendo en pacientes más jóvenes, ¿no? Esa es la alarma que hay que tener hoy en día en cuanto a esta patología, a esta enfermedad. Bien, bien. Julio, cómo llegan los pacientes? ¿Son derivados, por ejemplo, desde el hospital? ¿Van directamente por la obra social o prepaga? Mira, por un lado, la mayoría de los pacientes son derivados del SAME a través del sistema prehospitalario. Ellos hacen un seguimiento determinado de los pacientes y cuando empiezan a complicarse, empiezan a evaluar de acuerdo a la obra social del paciente dónde tienen cobertura y de acuerdo a la disponibilidad de camas. Por otro lado, los médicos de cabecera nuestros, los de seguimiento clínico nuestros, que hacen un seguimiento también de algunos pacientes ambulatorios, derivan los pacientes a nuestra institución, a donde ellos atienden, ¿no? Lo que sí nosotros, desde hace unos días, tratamos de reservar las camas para Pergamino. Nosotros en la primera ola teníamos derivación de la región, de acuerdo al financiador, obviamente, derivaban a nuestra clínica de otras ciudades. Y ahora decidimos priorizar las camas para los pacientes de la ciudad de Pergamino, exclusivamente. Bien. ¿Los pacientes tienen patologías previas, sobre todo los pacientes jóvenes? En general no son pacientes con patología previa. Sí, la mortalidad se está viendo en pacientes con antecedentes, factores de riesgo, patología previa, pero en general no, y eso es lo que llama la atención, la gran virulencia del germen, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo están con el personal? ¿Se vio afectado también por el coronavirus? En este momento no, sí tuvimos algún nivel de contagio allá por septiembre, octubre y noviembre. Nunca dejaron de funcionar los servicios esenciales de la clínica, eso por suerte tuvimos una buena rotación del personal. Y hoy en día, si bien puede haber aún vacunado, algún personal afectado por la enfermedad, en general no, el porcentaje es bajísimo en realidad. Sí tenemos algún aislado por contacto estrecho, pero lo que hay que recalcar es la voluntad y el esfuerzo que ponen todo el personal de salud, desde los asistentes, técnicos, enfermeros, profesionales médicos que están desde hace un año en alerta por la pandemia y desde hace varios meses con asistencia permanente. Y aquellos que no están abocados a la contingencia específica de la pandemia también nos vemos perjudicados por el nivel de alerta mucho mayor ante la gran circulación del virus que hay, ¿no? Entonces, uno que se dedica a esto tiene que estar mucho más atento a las posibilidades de contagio. ¿Cuánto cuesta un paciente COVID? ¿Es distinto a cualquier otra internación? ¿Es más costoso? Sí, por supuesto. Yo no te voy a hablar de números porque es difícil hablar de números. No es lo mismo tener un paciente que tener 4 o 5 pacientes, porque vos ahí podés amortizar un poquito, amortiguar el costo del insumo. Pero la verdad, el costo de la asistencia es muy alto porque vos no podés hacer circular al personal que está abocado en ese horario
asistentes, enfermeros a que vaya a dar soporte a otras áreas. Los equipos de protección son muy costosos, la asistencia con oxígeno es muy costosa, y nosotros tuvimos que adecuar la estructura porque teníamos habitaciones individuales, y por la gran ocupación de camas que teníamos tuvimos que hacer esos departamentos, habitaciones individuales, ponerles 2 camas. Entonces, obviamente nosotros tenemos que atender a todos los pacientes con quienes tenemos cobertura de la obra social, pero prácticamente ningún financiador estuvo a la altura de poder sobrellevar el costo real de esta patología, ¿no?, en internación. Pero bueno, brindamos salud, tenemos el compromiso, y cuesta hablar de lo económico en este caso, pero los insumos que se necesitan para la atención son importantes. ¿Cómo es la estructura, cómo está desarrollado en la clínica, no? ¿Hay un piso especial donde están los pacientes COVID? Es importante recalcar que, antes que nada, que esta época del año se predispone a otro tipo de patologías, a otra circulación de virus y a la patología cardiovascular que comienza a aparecer por la época del año. Y es importante que los controles se hagan. ¿Y a qué voy con esto? El área de pacientes con COVID es un área restringida a la circulación del resto de las personas que pueden, o de los pacientes o acompañantes que pueden estar en la clínica. Y es tan restringido que nadie puede acceder a esos sectores. Por eso la tranquilidad de que quien vaya tanto a alguna habitación de internación como a consultorio, estudio de diagnóstico, no se va a encontrar con áreas involucradas en la asistencia a pacientes COVID, ¿no? Bien, bien. Bueno, decía que en esta época se registran otras patologías. ¿Ya comenzó el aumento de esas patologías? ¿Ya se notan las consultas? Sí, por supuesto. La patología cardiovascular es importante, comienza a ser importante en esta época del año, y obviamente la contingencia más importante hoy es COVID, pero nosotros tenemos que dar soporte al resto de las patologías. Y bueno, eso es lo que hay que hacer hincapié hoy en día. La saturación del sistema se te puede dar por los pacientes COVID o por la otra patología o cirugías que no se pueden postergar y son necesarias resolverlas con los tiempos adecuados, y para eso es que hay que adecuar el sistema, ¿no? Y tener capacidad de gestión para poder dar asistencia a todo. Julio, ¿cuántas camas COVID especialmente tiene destinada a la clínica? Mira, nosotros arrancamos con 5 camas y hoy tenemos 35 camas, ¿sí?, abocadas al sector. Esto es muy dinámico. A medida que baja la internación, nosotros adecuamos el sector para aumentar la internación de las otras patologías si lo requieren, la cirugía. Y a medida que aumenta el área COVID, el área de terapia intensiva se restringe al sector COVID con su sector de aislamiento, y el área de clínica también, obviamente, se va readecuando de acuerdo a la necesidad. Nosotros, no te olvides que hace más de 10 o 15 días que tenemos 20, 25 pacientes internados COVID positivos, más algún paciente sospechoso. Dar soporte a esa internación es un esfuerzo muy grande en la institución y fundamentalmente en el personal de salud, ¿no? Bien, ¿y cantidad de respiradores? Tenemos una buena cantidad de respiradores, estamos adquiriendo más respiradores por si la contingencia lo requiere. Así que nosotros hoy tenemos una buena cantidad de respiradores. Tenemos, para las camas de terapia que tenemos los respiradores suficientes, y vamos a incorporar más respiradores por si tenemos que ampliar un sector de terapia intermedia para dar soporte a los pacientes, ¿no? Bien, bien. Bueno, Julio, muchas gracias por este panorama, muy claro. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, y sí, darme la posibilidad de que la población entienda que la circulación es grande, la actividad económica requiere seguramente que
actividad, valga la redundancia, siga, pero nos tenemos que cuidar más que nunca porque estamos viendo pacientes jóvenes internados con internaciones prolongadas, con alto requerimiento de oxígeno, y bueno, y la virulencia del virus y las enfermedades respiratorias relacionadas con COVID son muy importantes. Por eso apelar al cuidado extremo, manteniendo siempre los protocolos y manteniendo la actividad que se pueda mantener, ¿no es cierto? Saludos y muchas gracias.